Buenos días a todas y todos. Giovanni hace que me da pena a mí vivir. Muchas gracias de verdad por sus palabras, Giovanni, y particularmente a ustedes por estar el día de hoy en esta actividad. La intención siempre va a ser colaborar al máximo posible con nuestra comunidad jurídica, particularmente en el caso hoy del derecho de familia y muy específicamente el derecho internacional de familia, que tengamos pues una jornada de comunicación de los diferentes temas que existen relacionados a esta temática, que definitivamente, como bien lo decía don Giovanni, es una temática compleja, poco explorada históricamente en el país. Podríamos decir que es una de las áreas, incluso si somos un poquito más duros, hasta abandonadas en algún punto de la historia de nuestro desarrollo del sistema de derecho de Costa Rica, y que no es sino hasta unos 10, 11 años para acá que empezamos a ver una transformación, yo diría, bastante relevante del derecho internacional privado en general y muy específicamente del derecho internacional de familia. Costa Rica hoy no es la misma a nivel jurídico, a nivel de sistema de derecho, no es el mismo país que cuando yo empecé a estudiar Derecho Internacional. Yo empecé a estudiar Derecho Internacional particularmente en el ámbito privado por ahí del 2001, 2002, y el nivel de las reglas jurídicas, el avance de las decisiones judiciales, la técnica adecuada que uno esperaba de las sentencias no estaba todavía. Había sentencias que todavía tenían errores importantes, teóricos incluso, o sea, había fallos, yo diría que hasta suficientemente graves como para decir realmente no existe una consolidación de un verdadero derecho internacional privado, sea de familia o de cualquier otra área en Costa Rica. Habían errores gravísimos, uno de ellos clásicos, que es por ejemplo la mala utilización del Código Bustamante en sentencias en donde ni siquiera aplicaba el Código Bustamante, que es un tratado internacional, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes un país en donde se aplica un tratado internacional a la hora de resolver un proceso y resulta que el tratado internacional ni siquiera tenía que haber sido utilizado, ¿verdad? Y pasaba 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, era algo constante. La incorporación de Costa Rica a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado es un paso que me parece a mí ayudó a por lo menos ir transformando ese tema mental, que es siempre fundamental obviamente para los seres humanos, y empieza a darnos un poco más de perspectiva sobre la importancia del derecho internacional privado. Dentro de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, o en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, sabemos, tiene su sede en La Haya, Países Bajos, hay una serie de instrumentos de los cuales también Costa Rica se ha ido incorporando poco a poco a varios de ellos, en adopción internacional. Doña Sandra hablará hoy un poco de ese tema, en sustracción internacional de niños y niñas, en autoridad parental, cooperación, notificaciones internacionales, obtención de pruebas en el extranjero. O sea, el marco regulatorio del derecho internacional de Costa Rica ha ido en aumento, y ese aumento además es normativo, ¿verdad? Es un tema en donde hay que aplicar las reglas a las cuales nos vamos a enfrentar. Mi misión, o una de mis misiones, dentro de lo que uno trata de hacer bien en la vida, hasta donde se pueda, es ayudar para que precisamente toda esta serie de nuevos instrumentos internacionales lo logremos comprender de la mejor forma, de la forma más adecuada posible. Y no solo ellos, sino también lo que ha surgido a partir de este montón de tratados que tenemos ahora en Costa Rica, que es la transformación de nuestro derecho interno. En derecho internacional hay dos fuentes que se utilizan, o se entiende que existen dos fuentes para la producción del derecho, para la producción de las normas jurídicas. Normas de producción interna, que son las que genera la Asamblea Legislativa de cada país, y normas de producción convencional, que son aquellas que surgen de los acuerdos entre los diferentes estados. Entonces, a nivel de creación de normas de producción convencional externa, como les decía anteriormente, tenemos una serie de instrumentos nuevos, no solo en la Conferencia de la Haya, sino por ejemplo también en otras áreas como compraventa internacional de mercaderías, de la ONCITRAL, entre otros, que necesitamos comprender bien, pero también las que hacemos nosotros. Y el Código Procesal de Familia y el Código de Familia reformado por el CPF son precisamente ese ejemplo, son el ejemplo de normas que nosotros, dentro de la esfera que tenemos digamos, en nuestra Asamblea Legislativa, logramos desarrollar una serie de normas
que transforman completamente lo que veníamos haciendo por muchos años, desde que incluso tenemos derecho de familia independiente del Código Civil, ¿verdad? Porque una de las situaciones que pasaba con el derecho de familia era que estaba demasiado conectado con el proceso civil y con el Código Civil mismo, y eso forzaba a que se utilizaran reglas de derecho internacional del Código Civil y del Código Procesal Civil que no eran en lo absoluto adecuadas para la complejidad y la especialidad de las relaciones de familia. Entonces, cuando se nos da la oportunidad de participar en la redacción del CPF y el Código de Familia, por supuesto que no íbamos a desaprovechar ese momento histórico, esa oportunidad histórica, e intentamos modernizar el sistema de derecho internacional de familia de Costa Rica con normas concretas, normas específicas, a sabiendas de que si eso pasaba, y pasó a un 90-95% de lo que escribimos, por ahí hubo algunos cambios extraños que siempre pasan en las asambleas, pero a partir de ahí yo sabía que la tarea que venía era precisamente esta. Solo este mes he estado ya como en 5 o 6 digamos, capacitaciones a nivel de Poder Judicial, privados, universidades diferentes, pero es parte precisamente de la expectativa que se tenía si lográbamos pasar el Código Procesal de Familia. Afortunadamente es un gran reto, un reto positivo, un reto de construcción, un reto de creación, un reto de actualización, y todo lo que sea mejora en la vida personal de cada uno de nuestros agremiados y agremiadas, dándoles el conocimiento, las herramientas que ustedes necesitan, para mí siempre va a ser una absoluta satisfacción. Voy a explicar algunas cosas teóricas y después nos vamos a ir a la parte normativa para que estemos dentro del poquito tiempo que tenemos. Bueno, voy a tratar de resumir siglos de desarrollo doctrinario en una sola conferencia, pero lo voy a resumir así para que lo entendamos. El derecho internacional privado, y esto es, digamos, el marco teórico que vamos a dar para esta explicación, es el que regula situaciones de tráfico jurídico externo horizontal o situaciones privadas internacionales. Esto nos permite tener un punto de partida, que es que la relación de derecho de familia normal, una vez que posee un elemento de extranjería, ya hoy técnicamente debe verse de forma independiente, por lo menos por un ratito, procesalmente hablando, versus la relación de familia que no tiene el elemento de extranjería. O sea, hay una autonomía a la hora de enfrentar esta situación, ya no solo del derecho civil tradicional, del Código Civil, Código Procesal Civil, sino también dentro del propio espectro del derecho de familia, hay una separación inicial que debe darse del caso que tiene elementos de extranjería versus el que no los tiene. Y ese es el primer reto que tenemos como litigantes y que tenemos si somos personas juzgadoras. Dentro del Poder Judicial hay ese gran reto de identificar los factores de extranjería o elementos, puntos de conexión de esa relación jurídica y entender que una vez que lo encontramos, el siguiente paso es acudir a las reglas y los principios precisamente creados para resolver los problemas que pueden surgir de este tipo de relaciones jurídicas. Ya sea que esa problemática normativa va a surgir de un tratado internacional, ya sea que esa situación normativa va a venir de una norma de producción interna, que sería el mismo Código Procesal de Familia o el Código de Familia. Entonces, en simple, relación de familia con elemento de extranjería es una situación de derecho internacional de familia. ¿Qué puede ser una situación que la internacionalice esa relación de familia? Nacionalidad de las partes, una esposa costarricense con un esposo británico, por ejemplo, o una pareja costarricense que traslada su domicilio conyugal a Miami, o una pareja que pueden ser un costarricense con una china que tienen bienes en Costa Rica y en China, y ahí pueden ustedes imaginarse una cantidad de escenarios distintos que pueden ser cubiertos bajo esta situación. Entonces, eso es una situación internacional de familia y eso es precisamente lo que quisimos regular en el CPF y en el Código de Familia. Entonces, las normas que vienen después vienen precisamente relacionadas con esto que les estoy explicando. Toda situación de derecho internacional privado siempre se va a resolver dentro de un área. O sea, el derecho internacional privado en eso por lo menos nos da una cierta claridad y nos dice, bueno, ¿hay problemas? Sí, a este tipo de relaciones jurídicas. Ahora, el problema se te va a presentar en algún área de las diferentes que existen, que son siempre estas mismas. O tenemos un problema de competencia internacional,
en donde lo que se va a discutir es si en Costa Rica se puede o no se puede resolver el caso, o lo que tenemos es un problema de derecho aplicable, en donde lo que vamos a definir es, y esta es la parte más compleja e interesante también, si el derecho de Costa Rica, aquí, siendo competente el juez o jueza, va a aplicar como derecho sustantivo o, y esto es la gran diferencia, de nuevo, vamos a aplicar un derecho extranjero. El Código Procesal de Familia y el Código de Familia, por primera vez en la historia, y esto es un gran reto, de nuevo, quiero ser bastante insistente en ello, habilita de forma expresa la aplicación de derecho extranjero aquí en Costa Rica. Habilita en forma expresa la aplicación de derecho de familia aquí en Costa Rica, producido en otro país. O sea, un derecho extranjero de familia puede ser aplicado aquí en Costa Rica por parte de nuestros jueces y nuestras juezas, si así lo dispone lo que se llama la norma de conflicto del Código de Familia o la norma de conflicto del Tratado Internacional correspondiente. O sea, esto nos abre un horizonte increíble porque nos pasa de ser meros tecnócratas en el ámbito del derecho a verdaderos juristas, en donde tenemos que entender que las relaciones de derecho no se restringen a un esquema normativo local, sino que es per se un tipo de relación que abarca hasta la posibilidad de aplicación de un derecho que es más cercano a las partes por proximidad, pero que no es el del juez o de la jueza. O sea, que no corresponde a la ley del foro o lex fori. Es un gran reto porque entonces, como profesionales, nos obliga a tener que entender que puede ser que tengamos que aplicar un derecho que no sea el costarricense y que puede ser que resolvamos la situación de familia aquí en Costa Rica de una forma tal vez distinta a la que normalmente lo hemos hecho. Obviamente todo lo que implica la capacitación para poder lograrlo pues, excede lo que puedo explicar hoy, pero ahí diré un poquitito sobre el tema. Nada más les digo, ya se han dado casos de aplicación de derecho extranjero aquí en Costa Rica. Ya los jueces y juezas de Costa Rica han aplicado derecho de New York, derecho de California, derecho de México, derecho de Nicaragua, entre otros. O sea, no es tampoco una situación que nunca se haya dado. Y en el marco del Código Procesal de Familia lo que va a pasar es que va a aumentar esta cantidad de casos porque hay más claridad sobre lo anterior. O los problemas son de reconocimiento de sentencias extranjeras, un divorcio que ya se dio en Rusia y quiere ser reconocido aquí en Costa Rica, o el caso, yo siempre hablaba en las clases, en la maestría en Derecho de Familia en la Universidad Latina, les ponía un caso hipotético que era el del talak o talak, que es una figura del Corán, del derecho islámico, que es básicamente la figura del repudio. Y no se va dando un caso aquí en Costa Rica. Jamás me imaginé que en la vida real pudiéramos llegar a tener un caso. En la sala segunda, efectivamente, el repudio es una figura mega machista, ¿verdad? Por no poder ponerle una expresión todavía más fuerte, en donde el hombre le dice a la mujer, yo te repudio, yo te repudio, yo te repudio. Es talak, talak, talak. 3 veces con 2 testigos y eso le permite separarse y si después no se reconcilian ya se dan por terminada la relación matrimonial, pero es él el que la puede hacer, la mujer no lo puede repudiar a él, o sea que no es muy equitativa en ese sentido. Bueno, resulta que llegó un caso aquí en Costa Rica en donde el hombre en Jordania le dijo a la mujer talak, talak, talak y se habían casado aquí en Costa Rica, si no me equivoco ella era de aquí. Él trató de reconocer esa decisión y se la rechazó la sala segunda. En virtud de lo que se llama la excepción del orden público internacional, que es una excepción de derecho internacional privado. Eso está en el área de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Y finalmente el tema de cooperación jurídica internacional, que algunos lo ven incluido en este tercer punto, pero para mí esta parte porque ya se ha construido un modelo de cooperación con reglas tan específicas y principios tan específicos que para mí ya hay que verlo aparte. El rol de las autoridades centrales, por ejemplo, la Conferencia de la Haya en sus múltiples instrumentos, además de la CIDIP, que son las conferencias interamericanas especializadas en derecho internacional privado, tienen las figuras de autoridades centrales que administran los tratados y tienen funciones específicas en el marco de operación de los diferentes tratados. Aunado a ello, tenemos también la figura de los jueces de enlace. Costa Rica tiene un juez de enlace de la Haya para las comunicaciones judiciales directas entre jueces de diferentes países. Entonces, hoy en día, los jueces tienen un marco en donde se conectan a través de un solo juez de su país, que a su vez se comunica con el juez del otro país, y entre ellos pueden enviarse comunicaciones incluso sobre el derecho extranjero que hay que aplicar
en un caso, ¿verdad? O sea, hay una cooperación que ha ido trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo al punto en donde ya hay reglas específicas, libros, doctrina, principios, que para mí ya nos permiten hablar de que es una de las áreas una de las áreas adicionales del derecho internacional privado moderno. ¿Qué cambiamos en el Código Procesal de Familia y el Código de Familia frente al Código Civil y Código Procesal Civil? ¿Qué hay nuevo que no había antes, básicamente? Y estas son las situaciones que yo podría resumirles, que son las transformadoras o las de cambios de paradigma que teníamos nosotros como sociedad en el ámbito de la regulación del derecho de familia. En primer lugar, bueno, obviamente dentro de los principios inspiradores del Código Procesal está la verdadera autonomía en la materia de familia. Ya no hay que acudir al Código Civil, ya no hay que acudir al Código Procesal Civil. Pero fuera de ello, por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos normas de conflicto y normas de competencia internacional propias del área del derecho de familia en instrumentos de derecho de familia. O sea, ya las problemáticas de familia dejan de ser de otras áreas y tienen una especialización al punto en que podría decirles que son las mejores en este momento en Costa Rica, porque ni siquiera en la codificación civil, que espero que se actualice pronto, o en la comercial existe un grado de especificidad tan específico, bueno, tan claro, tan contundente sobre normas de conflicto y normas de competencia. Hay normas de reconocimiento y procedimientos de cooperación específicos, y aquí viene la parte más interesante. Se optó por dejar atrás el modelo unilateral, que es el que prevalecía, que venía desde el siglo XII y siglo XIII, o sea, así antiguo y así anticuadas eran nuestras regulaciones. Teníamos regulaciones que el contexto dentro del cual se desarrollaban, la forma de redacción de las normas, seguía modelos de los glosadores y posglosadores del siglo XII y siglo XIII, así como lo escuchan. Entonces teníamos un sistema totalmente anquilosado en el pasado, ¿verdad?, que no respondía realmente a los valores que necesitaba Costa Rica como sociedad moderna en el siglo XXI. Entonces parte de lo que quisimos romper fue esa redacción unilateral de las normas que siempre llevaban a que debía ser aplicada la ley del foro, lex fori o la ley costarricense. Entonces, por eso es que tampoco había un desarrollo del derecho internacional privado adecuado, porque las normas mismas nuestras que teníamos de derecho internacional privado nos decían aplique el derecho de Costa Rica, aplique el derecho de Costa Rica, y quedaba un espacio muy pequeñito para aplicación de derecho extranjero. A pesar de ello, hubo aplicación de derecho extranjero, pero fue poca. Entonces, con esta transformación que estamos haciendo hacia un modelo que se llama bilateral, en la redacción de las normas de conflicto y las normas de competencia, la cosa cambia drásticamente. O sea, es como abrir el tubo hacia que el derecho internacional ahora sí fluya. Por eso es que les decía, hay que estar preparados y preparadas, porque lo que teníamos antes era tan restrictivo y generó tan poquitos casos que nos hizo creer que no era importante el área del derecho internacional privado. Pero lo que tenemos ahora es metodológicamente completamente distinto y tiene precisamente una filosofía y una intención de abrir ese espacio para que los casos de derecho internacional privado se resuelvan de forma adecuada, y nos obliga obviamente a especializarnos más en esto. Se incluyó el principio de autonomía de la voluntad por primera vez también de forma expresa. Antes no existía el principio de autonomía de la voluntad de forma tan clara en las relaciones de familia, tanto en el modelo de normas de conflicto como de normas de competencia. Hoy tenemos una reglamentación específica en donde se habilita con limitaciones, por supuesto, que son de intereses de terceros y cuando hay una parte más débil en la relación, pero la autonomía de la voluntad de las partes empieza a construirse también como parte del modelo que integra el sistema de derecho de familia de Costa Rica. Eso es una gran novedad, eso es una transformación importante. El artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica se extrae del mismo este principio de autonomía de la voluntad, o sea, se apega a un valor constitucional, a una fuente que es parte de nuestros principios de orden público internacional y que con ello respeta precisamente el sistema de jerarquía normativa de nuestro país, pero de forma más clara. O sea que había que darle una visión más clara de lo que era el principio de autonomía de la voluntad. Lo incluimos expresamente en las normas de conflicto y expresamente en las normas de competencia internacional. Se eliminó el modelo generalista que teníamos en el Código Civil y el Código Procesal Civil. El Código Civil tenía el problema de que, bueno, en primer lugar, la materia de familia era completamente secundaria. Tenía dos, digamos, posibles aplicaciones, una a través del artículo 23 del Código Civil, que es sobre el tema de estado de capacidad,
de las partes, que determinaba cuál era el derecho aplicable al estado y capacidad de las partes, pero lo hacía pésimo. Una redacción que a mí me costó mucho entenderla, utilizaba la palabra ejecución 2 veces, y la palabra ejecución tenía 2 significados distintos, con solo decirles eso, en la misma línea. O sea, así de mal estaba la redacción. Hay un libro de Gonzalo Ortiz Martín de 1940 y pico, en donde había que llegar a ese libro para poder entender el derecho internacional privado de Costa Rica y por qué los congresistas de esa época lo redactaron así, ¿verdad? Pero bueno. Hoy lo que buscamos fue dar normas específicas por cada tema de derecho internacional de familia. Entonces, hay normas para el Estado, hay normas para la capacidad, hay normas para la unión de hecho, hay normas para los temas de filiación, hay normas para el divorcio, hay normas para la separación, hay normas para la nulidad matrimonial, hay normas para la adopción. O sea, hay normas para las obligaciones alimentarias. Cada situación de derecho de familia ya tiene una norma específica que la regula en el ámbito internacional. O sea, generamos un grado de especificidad que no teníamos antes, en donde todo era general. Lo más que había era un artículo 27, párrafo tercero del Código Civil, que hablaba, que ni siquiera tocaba el divorcio, porque no existía el divorcio cuando se redactó el Código Civil. Entonces, imagínense ustedes lo atrasado que estaba el derecho internacional y cómo es que agarrábamos esas normas para resolver problemas en estos años. Realmente era una situación caótica a nivel jurídico, ¿verdad? No teníamos un derecho actualizado, teníamos un derecho totalmente diseñado por una sociedad de la cual ya no queda una sola persona viva desde hace muchos años. O sea, nuestro derecho era un derecho que no está adaptado a la gente, a las personas, a la sociedad actual. Y también se le da un trato aparte a las pensiones alimentarias para alinearlas con la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que eso es bastante importante. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias es un instrumento del cual Costa Rica es un Estado miembro. Esto es algo que por alguna razón se ha divulgado poco. Costa Rica tiene un tratado internacional, no el mejor, porque el mejor, diría yo, es el convenio del 2007 de la Haya sobre cobro internacional de alimentos, pero es un tratado internacional que al menos tiene reglas de competencia y reglas de derecho aplicable y reglas de cooperación entre los países signatarios. Y teníamos por ahí un problemilla que habíamos puesto una reserva que nunca se depositó, una cosa extrañísima. Entonces había dudas internamente en el Poder Judicial de si la reserva aplicaba o no. Lo que hicimos fue, a la hora de utilizar las mismas normas de la Convención Interamericana, ya ese problema se elimina, porque adaptamos nuestro derecho a nuestras obligaciones convencionales, por un lado, pero por el otro lado también dejamos claridad normativa sobre cómo resolver los problemas de pensión alimentaria internacional, tanto en el ámbito del derecho aplicable como en el ámbito de la competencia judicial internacional, que es importante para el tema alimentario, ¿verdad? Saber dónde resolver la situación de alimentos. Me toca resolverlo en el domicilio del acreedor, en el domicilio del deudor. Incluimos una norma que está en la Convención Interamericana, que a mí me parece súper interesante, que es, usted puede demandar un proceso de cobro de alimentos en el país en donde el deudor tenga bienes o ingresos. Ya no depende de domicilios, ya no depende de nacionalidades, ya no depende ni siquiera de residencias. Si usted quiere lograr demandar en el lugar donde están los ingresos, lo puede hacer, aunque no haya mayor conexión adicional con las partes. O sea, la conexión es objetiva, no es subjetiva. ¿Ven qué interesante? Entonces, esa opción le permite un mejor acceso a la persona acreedora o beneficiaria, en este caso, de realmente poder ejecutar eventualmente esa pensión alimentaria y que no quede ahí en lo que vamos a llamar una sentencia claudicante, que va a ser una decisión que no va a poder surtir efectos, por más que sea muy bonita, muy bien redactada, pero si una decisión judicial no va a poder surtir el efecto deseado, no tiene sentido. Se crea el foro de necesidad por primera vez en la historia nacional. Ahorita se los enseño, sí, por cierto, no sé quién está llevando el tiempo, pero sería bueno que me controlen porque si no, no paro. Perdón. Se crea el foro de necesidad por primera vez en la historia nacional. ¿Qué es esto del foro de necesidad? Ese me gusta mucho, es un foro muy humano. Normalmente en el tema de la competencia internacional hay mucha frialdad. ¿A qué me refiero? ¿Usted es competente o no lo es? Si usted es competente, lleva el caso. Si usted no es competente, no lo lleva. Punto. Ahí no hay nada tibio de por medio.
El foro de necesidad sería esa figurita interesante, porque para familia, particularmente, hay situaciones humanas de tanta complejidad que necesitan que aunque la conexión con Costa Rica, por ejemplo, no sea la suficiente, la situación humana hace que sea necesario que para ese caso concreto, de forma excepcional, sí se pueda llevar el caso aquí en el país. Les pongo un ejemplo. Todos los migrantes que se están dando, los casos con migrantes, tanto por ejemplo, los migrantes venezolanos que han venido cruzando fronteras con la intención de llegar a los Estados Unidos, cosa que ya va a cambiar, ¿no? Ya cambió, o las personas que han mandado aquí deportadas también, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, uno de estos migrantes, para poder subsistir mientras están aquí, vende chicles en un semáforo, ¿verdad? Y resulta que vinieron, muchas gracias, vinieron con la familia además. Entonces está el papá, mamá, los dos chiquitos, por poner un ejemplo. De hecho están, ustedes asumo mucho los han visto ahí en las paradas, y ahí están los chiquitos, ¿verdad? Efectivamente, una cosa durísima. Y el papá, por alguna razón, agrede a la mamá, ¿verdad? O deja de darle el dinero que le daba normalmente la venta de esos chicles, y entonces necesitamos darle una protección en el tema de alimentos. Ellos no tienen su residencia habitual en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de inicio sería, Costa Rica les puede ayudar como un foro de necesidad, o también con el foro del que habíamos mencionado anteriormente, del lugar donde se reciben los ingresos. Entonces, buscamos cubrir cualquier escenario que necesite realmente la tutela de Costa Rica y que normalmente no la hubiese tenido, porque ninguna otra regla le da competencia. Entonces, la intención aquí principal es que no se quede ningún caso sin juzgar si hay conexión, aunque sea por razones humanitarias, aquí en Costa Rica. Entonces, por eso me parece un foro muy importante. Eso sí, es un foro excepcional. No se puede utilizar a diestra y siniestra, o sea, tiene que ser utilizado únicamente en casos muy, muy específicos, precisamente porque el régimen de competencia lo que busca es garantizar seguridad jurídica. Y algo también interesante, se rompe con la dependencia del Código Civil, incluso ya en derecho sustantivo, lo que se llaman normas materiales o normas sustantivas, y las definiciones de lo que es domicilio y residencia. Ya no hay que acudir al artículo 60 y siguientes del Código Civil, sino que ustedes van a tener en el derecho de familia propiamente definiciones. Eso es muy importante porque vean que se nos está dando una especie de diversificación de conceptos jurídicos idénticos. El concepto de domicilio, el concepto de residencia, va a ser uno si lo vemos en el contexto de familia, va a ser otro si lo vemos en el contexto civil, comercial, va a ser otro si lo vemos en el contexto penal, va a ser otro si lo vemos en el contexto administrativo, va a ser otro si lo vemos en el contexto tributario. O sea, como abogados y abogadas vamos a tener que tener esa capacidad para identificar en el área en la que estamos trabajando un caso determinado, y que incluso en aquellos casos que haya una interrelación de áreas del derecho, van a ser sumamente complicadas las soluciones, obviamente, porque hay que buscar que los conceptos jurídicos sean los correctos, ¿verdad? El concepto de residencia habitual y el concepto de domicilio ya tienen un tratamiento específico en el Código de Familia, y en los casos de familia por lo menos tenemos que seguir esa misma línea. Por primera vez en la historia también de nuestro país se da la definición de residencia habitual. Eso no existía antes. Ya tenemos una definición en el Código de Familia de residencia habitual. Ahí yo metí un poquillo mano tratando de utilizar la teoría o la doctrina más moderna. Algo muy curioso, tal vez ahí fue mucho el atrevimiento. Ni siquiera la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado ha querido definir qué quiere decir residencia habitual, sino que se lo deja a las decisiones judiciales, que definan, dependiendo de los diferentes elementos que existen en cada caso, que determinen si existe o no residencia habitual. Para mí en Costa Rica eso es un problema que siempre hemos tenido. La falta de claridad normativa nos hace que después tengamos ya no solo sentencias, sino interpretaciones en general demasiado diferentes una de la otra. Y eso, ¿a qué afecta? A la seguridad jurídica. Debe ser que soy muy pro seguridad jurídica, para bien y para mal. Entonces, por eso pusimos una definición en el Código de Familia que viene con las definiciones que da la doctrina más avanzada, que es donde la persona tiene su círculo social de vida más inmediato, o sea, donde la persona realmente vive, donde la persona está. Es diferente al concepto de domicilio. En el concepto de domicilio es más formal,
En el concepto de domicilio hay una intención y hay además una ejecución material de esa intención, lo que se llama el animus, y esa ejecución material, básicamente el domicilio de la persona es donde tiene realmente constituida una serie de elementos de su vida, digamos, formalmente, paga impuestos, por ejemplo. La residencia habitual no necesita de ese elemento, ni siquiera de la intencionalidad, que eso es la parte interesante. Puede ser que la persona lleva 3 años viviendo en Costa Rica, pero no quiere. Sin embargo, ahí está, ahí ya tiene su círculo social de vida. Entonces, el concepto de residencia habitual difiere del concepto de domicilio, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos especificado en el Código de Familia. O sea, hay una serie de reformas, como les decía anteriormente, me parece interesante darles esta perspectiva para que ustedes tengan claro que existe ya toda una serie de reglas, tanto meramente técnicas procesales como sustantivas, dentro del derecho internacional de familia costarricense. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, si vamos bien, les voy a enseñar algunas normas. El 334 del CPF sigue una línea particularmente interesante porque, aunque no es tan específico, realmente está definiéndonos cuál es el modelo internacional privatista de Costa Rica. O sea, sigue una línea de definición. Tiene una definición ahí, aunque no se note de inicio. Cuando se habla de que las normas jurídicas de competencia aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, ahí ya estamos siguiendo una línea específica que dice que el derecho internacional privado pues es el área del derecho en donde existen estas conexiones, ¿verdad? Eso es lo que se llama la visión privatista del derecho internacional privado. Y veamos que además nos da una jerarquía a la hora de determinar las fuentes para resolver los problemas de competencia. Por un lado, la autonomía de la voluntad de las partes se erige como un principio fundamental. Por el otro lado, evidentemente, el respeto a los tratados internacionales y después las propias normas del Código Procesal de Familia. Tomen en cuenta particularmente el tema de tratados internacionales por la siguiente razón. Los tratados internacionales, por lo menos en lo que yo he visto en mi práctica como abogado litigante y en la parte académica como, digamos, estudioso de la jurisprudencia de Costa Rica y las decisiones judiciales, no es fácil encontrar sentencias que apliquen bien tratados internacionales. Una de las razones es porque la mayoría de los tratados internacionales son de normas programáticas, que son normas que generan obligaciones para que los estados hagan cosas en el futuro, adecúen las normas del tratado dentro de su derecho interno o hagan un programa determinado o así. Las normas de tratados internacionales de derecho internacional privado tienen la particularidad de que se aplican directamente. O sea, si hay un tratado de derecho internacional privado, aplica la norma como si fuese redactada por nuestros propios legisladores y legisladoras. Es una norma de aplicación directa y es superior jerárquicamente a la norma de producción interna. Consecuentemente, el Código Procesal de Familia está abajo del Convenio de la Haya del 96, por ejemplo. Entonces, las reglas de competencia y las reglas de derecho aplicable del Convenio de la Haya del 96 hacen inaplicable en aquello que hubiese una identidad de normativa al Código Procesal de Familia y al Código de Familia, o sea, prevalecen sobre el mismo. Entonces, jueces y juezas tienen y los litigantes obviamente, para litigar bien, tienen que hacer ver que si hay un caso en donde aplique el convenio, no aplicaría o aplicaría solo subsidiariamente el Código Procesal de Familia. Lo dejamos suficientemente claro aquí, me parece que la intención es precisamente darles a las personas relacionadas con la aplicación de estas normas, abogados y abogadas, claridad de que los tratados internacionales efectivamente están sobre el CPF. No es nada nuevo, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica ya lo establece, pero resulta que es algo que es bueno reiterarlo porque ya queda dentro del propio texto que existe esta jerarquía. Voy a pasar a las más importantes. Bueno, esta es la norma de cooperación. Básicamente a través de la figura del exhorto. Esto no es nada nuevo, realmente siempre ha existido. La figura de los exhortos son las que se utilizan para poder generar lo que es la cooperación internacional y deben ser tramitados de oficio los mismos.
Los artículos más interesantes o más complejos también son los artículos de competencia internacional. El acuerdo de elección de foro es una nueva figura que ustedes estoy seguro que no la habían visto mucho en el país, ¿verdad? Para situaciones internacionales hoy ya existen. Entonces las partes se pueden poner de acuerdo en donde quieren litigar su caso eventualmente si fuese necesario que se diera esa situación. Y una vez que se elige un foro, ya sea el costarricense, ya sea el exterior, ese es el exclusivo. Quiere decir que aquí hay dos efectos, un efecto positivo y un efecto negativo. ¿Qué quiere decir eso del efecto positivo y el efecto negativo? El efecto positivo en las reglas de competencia es que se le atribuye competencia internacional a los tribunales de un país determinado. Y el efecto negativo es que se le quita al resto. Entonces, dentro de Costa Rica, ahora tenemos una norma que nos dice que como efecto positivo, las partes pueden atribuir competencia a un juez de determinado país, que puede ser Costa Rica, pero que puede ser juez de otro país. Lo contrario es que el efecto negativo también va a surgir. ¿Cuál va a ser el efecto negativo? Que si se eligió el foro extranjero, ya los tribunales nuestros no serían competentes para tramitar la acción. O lo contrario, si se atribuyó competencia a los tribunales de Costa Rica, ya los extranjeros no serían competentes. Entonces es bastante interesante porque ya le estamos dando a las partes más poder a la hora de definir su relación jurídica. La prórroga, que es lo mismo, o es similar, puede ser expresa o tácita. La prórroga de competencia o ese acuerdo de elección de foro puede ser expreso o tácito. Ya se dio un caso aquí muy interesante, incluso antes de la entrada en vigencia del CPF, y de hecho, si no me equivoco, uno de los redactores de esa decisión fue don Rolando Soto, precisamente. En donde se litigó por varios años un caso aquí en Costa Rica, en donde de inicio no había competencia. Las partes tenían su domicilio en Australia. Pero la jueza en ese caso, como 6 años después, le dijo a las partes, no, en realidad ese caso no lo voy a llevar, no se podía llevar aquí en Costa Rica. Pero ya las partes, obviamente la parte actora había demandado y la parte demandada había contestado y no estableció la excepción de falta de competencia internacional. Entonces eso se llama prórroga tácita. Se demuestra la voluntad de las partes a partir de actitudes procesales. Y la actitud procesal, para evitar que haya competencia en un caso en donde de inicio no lo hay, es la excepción de falta de competencia internacional que no se estableció por, en este caso, la parte demandada y que generó que para Costa Rica tuviese que llevarse ese caso que inicialmente no se debió haber llevado. Ahora está regulada la prórroga tácita también en el CPF. Como les decía, ahí está el foro de necesidad que les había mencionado anteriormente, aplica de forma excepcional. Debe buscarse lo siguiente, y esto es para las personas juzgadoras, por ahí Sandra y todos los demás jueces y juezas. También, ese foro de necesidad aplica de forma excepcional, o sea, no lo agarren y lo utilicen para todo. Tiene que darse los siguientes elementos sí o sí, y estos son, primero ahí está la frase excepcionalmente, ¿verdad? Así que queda bastante claro. Segundo, con la finalidad, o sea, hay una intencionalidad dentro de la norma, que es 1, que se evite la denegación de justicia. 2, la razonabilidad, que no sea razonable iniciar la demanda en el extranjero. 3, que la situación presente contactos con Costa Rica subjetivos u objetivos. 4, que se garantice el derecho de defensa. Y 5, que se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. O sea, se busca que no haya sentencias claudicantes nuevamente. Si se dan esos elementos, el caso se puede llevar de forma excepcional, incluso en los escenarios en donde ninguna otra norma le otorgue competencia a los tribunales de Costa Rica. Ese es el foro de necesidad. Son situaciones excepcionales. Se van a dar. Y claro, alguien me comentó que ya lo usaron en una sentencia también. Entonces ya está empezando a dinamizarse el derecho internacional de familia de Costa Rica. Y yo feliz, ¿verdad? Porque ya empiezo a ver cómo las normas empiezan a tener aplicación en la vida real de las personas. Hay solo una regla general de familia, que es el 341, que básicamente dice que para el conocimiento de pretensiones relativas al derecho de familia es competente la autoridad del domicilio o residencia habitual de la parte demandada, salvo que exista una norma contraria particular. O sea, si a ustedes les llega un caso y no hay una norma que diga algo distinto, esta es la norma a la cual tienen que acudir, que es el 341, es lo que se llama la norma general.
Hay normas para medidas provisionales y cautelares, que es el 342. Las autoridades de Costa Rica son competentes para decretar medidas para todos estos casos y son los 3 casos casi que obvios, casi que evidentes. El primero, cuando conocen del proceso principal. Si se lleva aquí el proceso principal, por supuesto que podemos establecer medidas cautelares. Si lo pide una autoridad extranjera, también tenemos la competencia para la medida cautelar, aunque aquí no haya competencia para el caso principal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un proceso de divorcio que se está tramitando en Canadá por una pareja de canadienses y lo que hay es unos bienes aquí en Costa Rica, que es súper común hoy en día, no habría competencia para tramitar el divorcio, pero sí habría competencia para tramitar una medida cautelar que soliciten los tribunales canadienses a los tribunales costarricenses. Y 3, cuando la sentencia dictada por la autoridad extranjera debe ser reconocida en Costa Rica. Evidentemente, para garantizar el resultado del proceso del extranjero, se necesita que en Costa Rica exista una medida que proteja el interés de una de las partes. Esta es una de la cual me siento muy orgulloso, la verdad, porque se creó por primera vez la figura de la litispendiencia internacional. Esto no existía en Costa Rica. Bueno, existía, pero hay muchas formas de decirlo, no la aplicaban. En el Código de Bustamante, como que no era muy conocida. Lo que pasa es que el Código Procesal Civil en el artículo 48 básicamente la prohibía. Decía que no existe la litispendencia internacional. Y eso siempre me generó un problema, porque imagínense ustedes un caso así. Una pareja tiene en Colombia un proceso de divorcio. Y una de las dos partes, digamos, va, entre comillas, ganando el caso en primera instancia, una buena sentencia, le gustó, le declararon bienes gananciales unos que estaban en debate, y hay unos bienes que están en Costa Rica y unos en Colombia. Segunda instancia, vuelve a ganar la misma parte. Se van a casación y no se ha resuelto el caso. La parte que va perdiendo dice, no, los de Costa Rica son muy valiosos. Voy a ver cómo empiezo un proceso más bien allá en el país, en Costa Rica. Las normas de competencia del Código Procesal Civil eran tan malas que podía volver a empezar el proceso aquí. ¿Qué era el problema? Que la sentencia colombiana nunca iba a poder surtir efectos aquí en Costa Rica. Vea la gran desgracia que generaba nuestro sistema de derecho. Eso no es derecho, eso no es justicia, pues es derecho, pero eso no es justicia, eso no es justicia. Y eso generaba evidentemente un gran problema de inseguridad jurídica, de falta de acceso a la justicia, al fin y al cabo, por la desconexión de nuestros conceptos de lo que son las relaciones jurídicas. Porque veíamos al derecho como lo nuestro y no a la relación jurídica como tal, como el derecho humano de las personas, incluso para acceder a la justicia. Entonces, ¿qué buscamos? A través de figuras procesales tutelar derechos humanos. Y el derecho humano del acceso a la justicia es fundamental en cualquier sociedad democrática, en cualquier sociedad que diga que tiene un Estado social de derecho. Por ende, entonces, el Código Procesal de Familia ahora sí incorpora la figura de la litispendencia internacional. ¿Qué es lo que expresamente indica? Está regulada bastante específicamente, o sea, es un poquito diferente a la figura de la litispendencia interna. Si el proceso se inició en el extranjero primero, por supuesto, entre las mismas partes, objeto, causa, está pendiente en autoridades extranjeras, aquí se suspende el proceso segundo, que sería que se establece en Costa Rica. Se suspende bajo los siguientes elementos, que son muy interesantes. El primero, que la sentencia, que la autoridad judicial decline su propia competencia. Si eso pasa, ya Costa Rica se vuelve a activar el proceso. O también, si el proceso extranjero se extingue anticipadamente, sin una resolución de fondo, activa el proceso en Costa Rica de nuevo. O si se dictó sentencia en el extranjero, esta no es susceptible de reconocimiento en Costa Rica. Esto es básicamente que la sentencia extranjera no haya tocado los temas que va a tocar el proceso de Costa Rica, caso 1, o caso 2, que la sentencia extranjera vulnere el orden público internacional costarricense de manera tal que no va a ser posible que esa sentencia surta efectos en el país. Entonces, en esos dos escenarios, vuelve a activarse la competencia internacional de los tribunales costarricenses y no habría entonces la figura de la... no podría aplicar la litispendencia. Entonces, la figura de la litispendencia internacional es muy específica, muy clara, busca concretamente tutelar esta relación jurídica internacional de familia, permitir que el caso se resuelva en el otro país en donde inició primero, pero sujeta
a estas disposiciones que hemos visto en este artículo. Entonces, me parece es una regla interesante, es una regla nueva, es algo que va a ser algo novedoso precisamente para aplicar en nuestros tribunales de justicia, y eso por lo menos a mí siempre me parece bonito ver que haya cambios y retos para nuestras personas en el Poder Judicial y en el ámbito de los litigantes también, ¿verdad? Hay una norma ahora también entonces para divorcios, para separaciones y para matrimonios. Las pretensiones de validez, nulidad y disolución del matrimonio y los efectos del mismo y separación judicial y el divorcio se interponen ante la autoridad judicial del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Estos son lo que se llaman normas de competencia en donde alternativamente se puede escoger un foro u otro. No son subsidiarias, son alternativas. Tenemos que tener muy clara la diferencia entre estos conceptos. En algunos casos vamos a ver normas con puntos de conexión subsidiarios y en otros casos con puntos de conexión alternativos. ¿Cuál es la gran diferencia? Los alternativos, la parte obviamente actora va a escoger entre cuál foro quiere, y los subsidiarios van a depender de cada caso, pero por alguna razón el primero no existe o el segundo no existe, entonces hay que irse al tercero entre ellos. Entonces esa es la gran diferencia. El domicilio conyugal efectivo es el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Tenemos normas para unión de hecho también. Esto es algo súper novedoso, ya la unión de hecho está regulada. También el último domicilio efectivo común de las personas. Hay una particularidad con las uniones de hecho, y es que las uniones de hecho no se llaman así en todos los países. Y de hecho son hasta figuras diferentes. El common law marriage, por ejemplo, que existe en algunos países. El matrimonio de derecho común, podríamos traducirlo. Y hay muchas figuras en Francia, por ejemplo, en Alemania. Entonces hay que ver en qué casos podemos equiparar realmente esa figura a lo que en Costa Rica se llama la unión de hecho, ¿verdad? Pero ya tenemos también una norma de competencia internacional. Esta norma del 346 es la norma que les decía que se apega a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Es una norma sumamente interesante porque le permite a la parte acreedora escoger a dónde quiere tramitar su demanda. No es nuevo en el sentido de que en Costa Rica ya teníamos la Convención Interamericana, pero sí es nuevo en cuanto a que ya está incorporado dentro de nuestro Código Procesal de Familia. ¿Cuáles son las autoridades que en las que se puede demandar? En su propia residencia habitual o en su propio domicilio, por un lado, en el del deudor, por el otro, y en donde tenga bienes o ingresos o posesión u obtención de beneficios económicos la persona. En esos escenarios, entonces, es donde se puede establecer la acción. En cuanto a filiación, también hay una norma específica, las pretensiones relativas a determinación e impugnación de filiación, a elección de la parte actora, ante las autoridades judiciales del domicilio de la residencia habitual de quien reclama el emplazamiento filial o, vean que sigue siendo alternativo, ante las autoridades del domicilio de residencia habitual del progenitor o pretendido progenitor. Y en reconocimiento son competentes las autoridades del domicilio de la persona que efectúa el reconocimiento, las del domicilio o residencia habitual del hijo o las de su nacimiento. Y finalmente la adopción, que yo creo que esto ayuda también a la presentación que tendrá doña Sandra, es la única norma de competencia exclusiva que tiene Costa Rica en materia de competencia internacional, que ahí es básicamente que si la residencia habitual del niño o niña está aquí en Costa Rica, no puede permitirse una sentencia de adopción de otro país. Y también lo contrario, en respeto del convenio del 93 de la Haya, si el niño o niña tiene su residencia habitual fuera de Costa Rica, tiene su domicilio o residencia habitual fuera de Costa Rica, será en ese país en donde deba llevarse la adopción, ¿verdad? No se podría vulnerar esa situación. Entonces, debe haber cooperación, obviamente, para esta situación. Muy bien, muchísimas gracias.